El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El viento soplaba con una fuerza antigua sobre las tierras de la Almunia de Doña Godina aquel día de finales de enero del año 1894, cuando el mundo vio nacer a un niño llamado Antonio Martínez del Castillo. Nadie en aquel rincón de Aragón podía imaginar que tras ese nombre sencillo se escondía la mirada que años más tarde daría forma a los sueños de toda una nación a través de un invento que aún estaba gateando en los sótanos de París. El pequeño Antonio creció bajo el sol implacable y el aire seco de la provincia de Zaragoza, escuchando las historias de los campesinos y viendo la dureza de la vida en los campos de secano, una experiencia que se grabaría a fuego en su memoria y que décadas después se convertiría en la atmósfera gris y poderosa de sus películas más recordadas. Aquel joven no tardó en sentir que los límites del horizonte aragonés se le quedaban estrechos y pronto sus pasos lo llevaron hacia el bullicio de Madrid, donde la modernidad empezaba a despertar entre cafés humeantes y teatros que prometían una vida distinta. Fue allí en la capital donde decidió que su nombre artístico debía tener otro peso, otra sonoridad, y así nació Florian Rey, como un homenaje a sus raíces y un desafío al destino. Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo no fueron detrás de la cámara, sino delante de ella, trabajando como actor en tiempos donde el cine era mudo y los gestos lo decían todo. Aquellas primeras experiencias le enseñaron la importancia de la expresión y la fuerza del rostro humano, elementos que manejaría con maestría cuando finalmente decidió que su lugar estaba en la dirección, coordinando el caos para crear belleza. En los años 20 del siglo pasado, Florian comenzó a dirigir con una intuición asombrosa, entendiendo que el cine no era solo teatro fotografiado, sino un lenguaje nuevo con sus propias reglas y silencios. Su gran primer éxito llegó con la obra titulada La aldea maldita, rodada originalmente en 1930, justo antes de que el sonido cambiara las reglas del juego para siempre. En esa película Florian Rey demostró una madurez visual inaudita para la época, retratando la miseria y el honor de la Castilla profunda con una crudeza que recordaba las pinturas de los grandes maestros del siglo de oro. Las imágenes de los campesinos abandonando sus hogares por el hambre, las sombras alargadas sobre la piedra fría y la dignidad herida de sus personajes elevaron el cine español a una categoría artística internacional que pocos habían logrado alcanzar hasta entonces. Fue una obra donde el dolor se sentía en cada fotograma y donde el director demostró que conocía perfectamente el alma de su pueblo. Pero la vida de Florian Rey no solo estuvo marcada por la tragedia y el drama social, sino también por el encuentro con una mujer que cambiaría su trayectoria profesional y sentimental de manera definitiva. Esa mujer era Magdalena Nail del Río, conocida mundialmente como Imperio Argentina. Cuando sus caminos se cruzaron, la química fue instantánea y juntos formaron el binomio más poderoso de la cinematografía española de la época. Ella aportaba una gracia, una voz y una presencia ante la cámara que Florian sabía esculpir con la iluminación y el encuadre perfecto. Juntos rodaron títulos que se convirtieron en auténticos fenómenos de masas, como Nobleza Baturra en 1935 y Morena Clara en 1936. En estas películas Florian Rey supo combinar el folclore con una narrativa ágil y moderna, transformando las historias de zarzuela y de ambiente popular en cine de alta calidad que llenaba las salas y hacía que la gente olvidara por un momento las tensiones políticas que se respiraban en las calles. Morena Clara en particular fue un hito absoluto, donde la gracia de la protagonista y la dirección precisa de Florian crearon una comedia de enredos que aún hoy se estudia por su ritmo y su ingenio. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 truncó aquel momento de gloria. Florian Rey e Imperio Argentina se encontraban en una posición complicada y terminaron viajando a Alemania para trabajar en los estudios de la productora llamada UFA, bajo el auspicio del gobierno alemán de aquel entonces, que buscaba estrechar lazos culturales con España. Aquella etapa en Berlín fue agridulce para el director aragonés. Por un lado, disponía de los medios técnicos más avanzados del mundo, con los que rodó películas como Carmen la de Triana o La canción de Aisha, donde la estética andaluza se mezclaba con la grandiosidad alemana, creando una iconografía casi irreal y fascinante. Pero por otro lado, la lejanía de su tierra y el ambiente prebélico que se sentía en Europa pesaban sobre su ánimo. En esos años berlineses Florian perfeccionó su técnica que se volvió más estilizada y precisa, pero quizá perdió un poco de aquella raíz telúrica que había mostrado en sus obras anteriores. Al regresar a España una vez terminada la contienda civil, el panorama había cambiado por completo. El país estaba en ruinas y el cine se encontraba sometido a una estricta vigilancia y a una nueva estructura
Industrial y política. Florian Rey intentó recuperar su lugar como el gran director nacional, pero los tiempos estaban cambiando más rápido de lo que él podía asimilar. A pesar de seguir rodando con regularidad y de intentar adaptarse a los nuevos gustos del público, su estrella empezó a palidecer lentamente frente a las nuevas generaciones de directores que empezaban a surgir con otras inquietudes y otros estilos. La relación con Imperio Argentina también llegó a su fin, lo que supuso un duro golpe tanto en lo personal como en lo profesional, ya que se rompió la magia de aquella colaboración única que había encandilado a millones de espectadores. Durante los años 40 y 50 Florian continuó trabajando en proyectos de diversa índole, desde adaptaciones literarias hasta dramas históricos, pero la frescura y la capacidad de innovación que lo habían definido en los años 30 parecían haberse diluido entre la burocracia del sistema y la propia fatiga del artista. No obstante, su magisterio seguía siendo reconocido por quienes sabían apreciar la técnica de un hombre que dominaba el montaje y la puesta en escena como muy pocos en la historia del cine español. En sus últimos años el gran Florian Rey se retiró a la costa levantina buscando el sol y el sosiego que Madrid ya no le ofrecía. Se instaló en Benidorm, una ciudad que por aquel entonces empezaba a despertar al turismo y donde él podía pasar desapercibido, recordando con melancolía aquellos días de gloria donde sus películas se estrenaban en las capitales más importantes del mundo. Cuentan quienes lo conocieron en esa etapa final que seguía siendo un hombre de una elegancia natural y de una conversación rica en anécdotas, siempre con la mirada puesta en el mar, como si en el horizonte pudiera proyectar todavía aquellas imágenes que una vez capturó con su lente. Falleció en el mes de abril del año 1962 en la soledad de su retiro, dejando tras de sí un legado inmenso que tardaría décadas en ser plenamente reivindicado por la crítica y los historiadores. Hoy en día hablar de Florian Rey es hablar del pionero que supo entender el cine como una industria y como un arte. Al mismo tiempo, el hombre que elevó la cultura popular española a los altares de la gran pantalla. Su capacidad para retratar tanto la dureza del campo aragonés como la alegría de los patios andaluces lo convierte en un autor total, capaz de captar los matices de una España contradictoria y apasionada. Su vida fue un viaje desde la humildad de su pueblo natal hasta los focos de Berlín, pasando por el Madrid más vibrante de la Edad de Plata. Florian Rey no fue solo un director de películas, fue un arquitecto de la identidad visual de una época, un hombre que con luces y sombras supo escribir la historia de su país con la tinta de los sueños proyectados. La grandeza de su cine reside en que, a pesar del paso del tiempo, sus imágenes siguen conservando esa fuerza primigenia, esa verdad que solo se encuentra cuando el artista ama profundamente lo que está contando. Recordar a Florian Rey es recordar la historia de un hombre que amó el cine por encima de todas las cosas y que sacrificó su propia tranquilidad en busca de esa imagen perfecta que pudiera explicar quiénes somos y de dónde venimos. En cada sombra de la aldea maldita y en cada sonrisa de Imperio Argentina vive todavía el espíritu de un creador incansable que se atrevió a mirar donde otros no miraban y a soñar cuando pocos se atrevían a hacerlo. El cine español le debe su madurez y su capacidad de ser universal sin dejar de ser profundamente propio. Florian Martínez del Castillo, aquel niño de la Almunia, terminó por convertirse en el rey de una forma de hacer cine que ya no volverá, pero que permanece grabada para siempre en el celuloide eterno de nuestra memoria colectiva. Su técnica de rodaje era meticulosa y sus encuadres buscaban siempre el equilibrio entre la estética y la emoción, lo que permitía que el espectador se sumergiera de lleno en la trama sin apenas notar la presencia de la cámara. Fue uno de los primeros en entender que el montaje era el verdadero corazón del cine y pasaba horas y horas revisando el material filmado para asegurar que el ritmo fuera el adecuado para la historia que quería transmitir. Su visión del espectáculo era global, pues cuidaba tanto la música como el vestuario y la escenografía, sabiendo que cada detalle contribuía al resultado final. En su etapa de esplendor no hubo nadie que pudiera igualar su capacidad para conectar con el gran público, manteniendo siempre un nivel de calidad artística envidiable. Sus películas no eran simples productos de consumo, sino obras pensadas para perdurar y para mostrar la riqueza cultural de una nación que buscaba su lugar en la modernidad. A pesar de los altibajos de su carrera y de las sombras que a veces se proyectaron sobre su figura histórica, no cabe duda de que su talento fue una de las luces más brillantes que ha dado la cinematografía en lengua castellana. Con el paso de los años su figura ha sido objeto de estudio y de reconocimiento en festivales y filmotecas, donde se proyectan sus obras restauradas para que las nuevas generaciones puedan apreciar la maestría de un director que se adelantó a su tiempo en muchos aspectos técnicos y narrativos.
Florian Rey es en definitiva una pieza fundamental del rompecabezas cultural del siglo XX español, un creador que supo navegar por las aguas turbulentas de la historia con la brújula de su arte siempre orientada hacia la excelencia. La sencillez con la que trataba los temas más complejos y la profundidad humana que dotaba a sus personajes son las señas de identidad de un estilo que sigue siendo fuente de inspiración para muchos cineastas contemporáneos. Al final de sus días rodeado por el silencio del Mediterráneo, Florian podía mirar atrás con el orgullo de haber sido un constructor de mundos, un hombre que mediante la luz y la oscuridad logró dar voz a los sentimientos de todo un pueblo. Su nombre ya no es solo el de un director olvidado, sino el de un maestro cuya obra sigue palpitando con la misma intensidad que el primer día que se proyectó sobre una sábana blanca en cualquier cine de barrio o en los grandes palacios de la capital. La historia de Florian Rey es la crónica de una pasión inabarcable, de un compromiso con la imagen y de una vida dedicada por entero a la magia de contar historias que nunca mueren porque están hechas de la misma materia que los sueños. Su legado es un tesoro que debemos proteger y difundir para que el nombre de aquel aragonés ilustre siga resonando con la fuerza y el respeto que merece quien fue uno de los grandes genios de la cámara en el siglo de la imagen. Así transcurrieron los días de este hombre cuya trayectoria se confunde con la propia evolución de un arte que nació pequeño y creció hasta convertirse en el espejo de la humanidad. El aire de la Almunia de Doña Godina sigue llevando entre sus ráfagas el eco de un tiempo donde todo estaba por hacerse y donde hombres como Antonio Martínez del Castillo fueron los encargados de levantar los cimientos de lo que hoy conocemos como cine. Cada plano, cada secuencia y cada fundido a negro de sus películas son el testimonio de una época que, aunque lejana, sigue hablándonos a través de la sensibilidad de un director que nunca olvidó sus raíces por muy alto que volara. La luz de España, su sol, sus sombras y su gente encontraron en Florian Rey al mejor de sus cronistas visuales, un artista que supo captar la esencia de una tierra y proyectarla hacia la eternidad. En sus obras se percibe ese pulso vital que solo los grandes creadores logran imprimir a sus creaciones, una vibración que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón del espectador. Aquel joven que una vez llegó a Madrid con la maleta llena de esperanzas terminó por llenar las maletas de todos los españoles de imágenes imborrables y de melodías que todavía hoy se tararean con nostalgia. Florian Rey fue el arquitecto de una ilusión compartida, el director que supo guiar a los actores más grandes de su tiempo hacia interpretaciones que han quedado grabadas en la historia con letras de oro. Su capacidad para manejar las multitudes en las escenas de masas y su delicadeza para captar el detalle más insignificante en un primer plano son muestras de una versatilidad que pocos han poseído. Incluso en los momentos de mayor dificultad, cuando la industria parecía darle la espalda, Florian mantuvo su dignidad profesional y su amor por el oficio, demostrando que el verdadero artista lo es hasta el último suspiro. El reconocimiento que hoy se le brinda es el justo premio a una vida de entrega y sacrificio, a una carrera marcada por la búsqueda constante de la belleza y de la verdad cinematográfica. Su figura se yergue ahora como un faro para quienes buscan en el cine algo más que entretenimiento, una lección de historia y de arte en cada fotograma. La memoria de Florian Rey sigue viva en cada una de sus películas, en cada restauración que devuelve el brillo original a sus imágenes y en cada espectador que se deja cautivar por la fuerza de sus relatos. Su historia es la historia de una superación constante, de una lucha por imponer una visión personal en un mundo a menudo hostil y cambiante. Y así, bajo el cielo de Benidorm, el viejo cineasta cerró los ojos por última vez, sabiendo que su obra ya no le pertenecía a él sino al tiempo y a todos aquellos que alguna vez se emocionaron con el parpadeo de un proyector en la penumbra de una sala. El camino que recorrió desde las polvorientas calles de su infancia hasta el Olimpo de los directores es un ejemplo de talento y de perseverancia que perdurará mientras exista alguien dispuesto a soñar con imágenes en movimiento. Florian Rey, el maestro de la luz y de la sombra, el hombre que hizo del cine español una aventura universal. Descansa ya en paz, pero sus películas siguen vivas, recordándonos que el arte es el único puente capaz de vencer a la muerte y al olvido. Con cada pase de sus cintas el director vuelve a nacer, vuelve a dirigir y vuelve a conquistarnos con esa magia que solo los elegidos poseen. Su nombre queda unido para siempre a la historia grande de nuestra cultura como un pilar fundamental sobre el cual se asientan las esperanzas de quienes creen en el poder de la imagen para transformar la realidad. La vida de Florian fue un regalo para el cine y su cine es un regalo para todos nosotros, un legado que brilla con luz propia en el firmamento de los grandes creadores de todos los tiempos. Nada podrá borrar la huella de sus pasos ni el eco de su voz mandando en el set de rodaje, porque Florian Rey es y
Será siempre una parte indisoluble de nuestra alma colectiva proyectada en la gran pantalla de la vida. La elegancia de su narrativa y la solidez de sus guiones, a menudo escritos por él mismo en colaboración con otros grandes de la pluma, demuestran que era un autor integral preocupado por cada aspecto del proceso creativo. No se limitaba a rodar escenas, sino que construía atmósferas envolventes que transportaban al público a otros mundos y otras épocas con una verosimilitud pasmosa. Su dominio de la luz, especialmente en las películas en blanco y negro, creaba contrastes que dotaban de una profundidad psicológica casi tangible a sus personajes, haciendo que sus dilemas morales y sus alegrías fueran sentidos como propios por los espectadores. En un tiempo donde el cine era a menudo visto como un entretenimiento menor, Florian Rey luchó por darle la categoría de arte mayor, enfrentándose a prejuicios y limitaciones económicas con una inventiva que suplía la falta de medios con puro ingenio visual. Su influencia se extendió más allá de las fronteras españolas, siendo admirado por colegas europeos que veían en él aún igual a un creador con una personalidad arrolladora y un lenguaje propio inconfundible. Las críticas de la época a menudo destacaban su capacidad para fundir lo tradicional con lo vanguardista, creando un estilo que resultaba a la vez familiar y asombrosamente novedoso. Sus películas fueron embajadoras de una España que quería abrirse al mundo, que quería mostrar su cara más luminosa y también sus heridas más profundas a través de una lente honesta y valiente. Florian Rey nunca tuvo miedo de abordar temas espinosos o de retratar la realidad social con una crudeza que a veces resultaba incómoda, pero siempre necesaria para comprender la complejidad del alma humana. Su compromiso con la verdad artística lo llevó a explorar diferentes géneros, desde el drama rural hasta la comedia urbana, demostrando en todos ellos una destreza técnica y una sensibilidad fuera de lo común. La relación con sus actores era de una exigencia extrema, pero también de una confianza mutua que permitía sacar lo mejor de cada intérprete, logrando actuaciones que han quedado como referentes en la historia de la interpretación. Imperio Argentina fue sin duda su musa, pero muchos otros grandes nombres del cine español pasaron por sus manos y todos ellos coincidían en señalar su visión clara y su capacidad para guiar el talento ajeno hacia la excelencia. El legado de Florian es, por tanto, no solo una colección de películas admirables, sino también una escuela de cine en sí misma, una lección continua sobre cómo mirar y cómo contar, que sigue vigente para cualquiera que sienta la llamada de la dirección. Su paso por los estudios de la UFA en Alemania le permitió aprender de los mejores técnicos del continente, incorporando a su estilo una sofisticación que luego supo adaptar al contexto español con una inteligencia brillante. Aquella experiencia berlinesa fue fundamental para su desarrollo posterior, dotando a su cine de una pátina de internacionalismo que lo distinguía de sus contemporáneos. A pesar de los tiempos convulsos que le tocó vivir, Florian Rey se mantuvo fiel a su vocación, convencido de que el cine era la herramienta más poderosa para unir a las personas y para reflejar la belleza del mundo incluso en sus rincones más oscuros. Su vejez en Benidorm, lejos del ruido de las grandes ciudades, fue el colofón tranquilo a una existencia intensa y vibrante, el descanso del guerrero que ha librado 1000 batallas en el plató y que finalmente encuentra la paz frente al mar. Allí, entre paseos por la playa y lecturas sosegadas, Florian Martínez del Castillo fue recuperando al hombre sencillo que siempre habitó bajo la piel del director famoso, disfrutando de la calma y de la luz de la costa mediterránea. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.